Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Alfredo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves estamos en un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Y como yo les había dicho, pues tenemos un gran invitado. Él es, primero lo saludamos, Arno Burkholder. ¿Cómo estás, Arno? ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a ti porque vamos a platicar algo muy, muy interesante. Y yo les dije que les recomendaba un libro. Este libro, pues bueno, es de Arno, que habla de los funerales de los expresidentes, que a veces no sabemos cómo son, y de verdad, léanlo porque se van a enterar. Este libro pues, nos habla de aquellos expresidentes, bueno, de aquellos que fueron presidentes durante la Revolución y un poquito después, ¿verdad? Oye, antes de irnos con el tema, Arno, gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti. Gracias, pues bueno, platícanos un poquito, ahora que ya hiciste este nuevo libro, pero ¿qué tal con esta pandemia? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha dejado? Bueno, mira, afortunadamente yo sigo trabajando. Yo más bien me di cuenta quizá más que antes que yo dependo fundamentalmente de Internet y de las redes. Eh, Tengo mucho trabajo afortunadamente dando clases, escribiendo, investigando, estando en contacto con gente como tú. Y pues yo también tengo la enorme ventaja de que yo sí soy animal casero, me encanta mucho estar en mi casa. Y entonces, por ese lado, afortunadamente no he tenido problemas, no he tenido problemas de salud, afortunadamente tampoco. Y entonces, pues la pandemia ha sido un momento, sí, mucho de reflexión, un momento de leer mucho, de estar muy a tono con pues, las novedades que salen en el gremio, de las discusiones que se están dando en este instante, con todo lo que está pasando en el mundo académico. Entonces, afortunadamente, pues he podido sobrellevar la pandemia. Ya, qué bueno, porque bueno, sí, como dices, has trabajado siempre en casa, pero también esto ha cambiado, ¿no? Las clases ya son en línea, esto ha hecho también diferente, porque ¿cómo has visto tú? No, bueno, no sé si sigas dando clases en línea o ahora como le llaman, entre línea y presencial, ¿cómo le llaman? En el híbrido. Híbrido. Llaman híbrido. Mira, yo todavía no he vuelto a dar clases presenciales. Yo he dado clases en línea desde marzo del año pasado. Desde entonces no he visto directamente a mis alumnos. Claro, es una experiencia distinta. No puedes estar cerca de la gente, y quizá eso hace falta. Pero por otro lado, yo creo que dar clases de manera en línea, perdón, tiene otras ventajas. La primera de ellas es la distancia, eso es indudable. Y sí creo que hay una forma distinta de comunicarse con los alumnos. No sé si mejor o peor, simplemente diferente a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Creo que he logrado adaptarme al modelo, he logrado adaptarme a la forma en la que hay que presentar las clases para seguir involucrando a los alumnos. La verdad es que yo no he sufrido tanto al respecto con ese tema. Ya. Que eso es, hay que irnos acostumbrando a lo que nos han, digo, lo que nos ha dejado ya esta pandemia, ¿no? A tomarle el lado positivo, bueno, y pues, pero por ejemplo, si se te distraen los alumnos, ¿tú cómo puedes estarlos viendo? Si a veces aparecen o no en pantalla, o quitan su cámara, o a veces hasta en la forma de vestir, ¿no? Que estamos con quizá camisa arriba y abajo la pijama, todo este tipo de cosas, ¿no? También ha cambiado, pero nos ha ayudado, por ejemplo, en cuestiones de horario. Ya no te levantas tan temprano para que se te haga tarde y el transporte tiene sus pros y sus ventajas y sus desventajas. Sí, totalmente. Yo sé que mucha gente se queja justamente de la atención, de cómo llamo la atención de mis alumnos, cómo sé si no están profundamente dormidos en ese momento. Mira, de alguna manera también ocurría cuando estábamos frente a ellos. La capacidad que tienen para mirarte fijamente y estar pensando en cualquier otra cosa, no la puedes evitar. Yo creo que lo que hay que hacer es ofrecer una serie de materiales y una conversación que les resulte atractiva, pero también me parece muy importante entender con quién estás trabajando. En mi caso, yo trabajo con universitarios y a mí me parece muy importante que mis muchachos aprendan a estudiar por ellos solos y no que tengan que contar conmigo en todo momento, porque al final creo que eso es lo más importante.
Yo alguna vez leí un comentario de Gabriel Said que decía que al final los profes universitarios básicamente tenemos que hacer lo mismo que hacen los grandes maestros de la escuela primaria, enseñar a leer, porque al final se trata, porque eso es lo que sí le vas a dejar para toda la vida. Y además, ya en el caso de la universidad, pues también depende mucho de lo que el alumno quiere hacer. Ya no, yo también creo que ya no puedes estar intentando enseñarles. Lo que tienes que hacer es compartir pues, la enorme riqueza que tienes en ese momento para darles, pero también entendiendo que son mayores de edad y que al final están tomando decisiones que son importantes para su vida, pero depende nada más de ellos. Sí, exacto. Sí, sí, aquí ya es lo tan profesionales que puedan ser, y el que quiera aprender, aprende pues como debe ser, ¿no? Estando en el salón, afuera, investigando, o sea, aquí se ve que tan maduros puedan ser. Así es, o bueno, pues vaya, son cosas que tienen que ir aprendiendo conforme los años que tengan y las circunstancias que se van encontrando en la vida. Pero al final es importante que se hagan responsables ellos solos y no que tenga que haber alguien atrás arreándolos. Eso, la verdad es que no funciona. Sí, exacto, sí, exacto. Hay que ser, te digo que esta pandemia nos ha dejado de todo, y hay que ser resilientes en todo momento, ¿no? En todo. Adaptarnos a los cambios y a las ventajas que le podemos sacar. Dicen que el que quiere, puede. Sí, totalmente, de eso estoy convencido. Y más en este momento que si no podíamos estar tan cerca, pues sí tenemos internet y ahí podemos encontrar toda la información que queramos. Todo es cuestión de saberla buscar. Exacto. Con buenos contenidos. Que la información que estemos buscando sea la adecuada, la idónea, la mejor bibliografía, que es así como lo presentas tú con este libro del cual vamos a hablar. Este tema es, de verdad que resulta bastante interesante. Yo que estuve leyendo el libro, son 13 presidentes, los cuales, pues bueno, ya no están desde 1945 a 2012. Por ahí hay uno que se resiste, ¿verdad? Antes el último de los presidentes que todavía El es último de los que... bastante Sí, longevo. Y ahí, por ejemplo, al ratito lo hablamos, vas a ver, porque la gente le tira y le tira duro. Y eso es un poco acerca de estos funerales. Bueno, el libro se llama Los Últimos Honores, del doctor en historia Arno Burkholder, para que lo consigan, lo puedan encontrar en todas las librerías, ¿verdad? mira, es un libro que también por la pandemia, pues tuvo circunstancias específicas. Solamente se consigue en ebook. No hay versión física, por lo menos por ahora. Sé que quizá más adelante vuelva a salir. Pero ahorita solamente lo consiguen en ebook, lo cual quiere decir que si lo quieren comprar en este instante, adelante, porque lo encuentran en Amazon, lo encuentran en Gandhi en línea, en Sótano en línea, Kobo en línea, en todos lados en línea lo pueden encontrar en este momento. Y bastante digerible para leerlos, de verdad. Ustedes lo pueden leer, pues, así capítulo por capítulo, presidente por presidente, y les va a interesar y van a decir, a ver, ahora el que sigue, y a ver, ahora el que sigue, cómo fue muy, muy interesante, porque aparte, bueno, tú das la bibliografía, pues, bien hecha. Todo el mundo decía, bueno, tal presidente se muere tal día, pero nada más, ¿no? Murió, y ya, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo ello? Y quizá como hoy en día se ve mucho más marcado, los problemas sociales, políticos, económicos ha habido siempre, ¿no? Nosotros nunca estamos de acuerdo con ningún presidente, ¿verdad? O sea, siempre está lo bueno y lo malo de cada presidente, y cada quien lo idealiza o fanatiza con alguno, pero también son odiados. Mira, yo creo que eso fue justamente lo que me llevó a escribir este libro. Los mexicanos tenemos una relación, yo creo, muy conflictiva con nuestros antiguos jefes del Ejecutivo. Y cuando digo conflictiva estoy siendo amable. Creo que debería yo decir profundamente desagradable. La verdad es que no nos caen bien. Recordamos con cariño a muy pocos expresidentes y esto, quién sabe. Entonces, eso fue lo primero que me interesó. Yo cuando empecé a escribir este libro, me interesaban varias cosas. Me interesa
la importancia simbólica de la institución presidencial, me interesa cómo se construyen los símbolos del poder, especialmente los funerales de Estado, y me interesa cómo todo eso en México, por no mencionar otro país, pero en México especialmente está combinado con un profundo desencanto ante el poder. Porque a diferencia de otros países, nuestros funerales presidenciales no son auténticas conmemoraciones o reuniones nacionales donde el país puede examinar su pasado, hacer tabla rasa y entonces ir hacia adelante. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros con los presidentes tenemos una historia de enorme rencor. Entonces, si te fijaste, el tono del libro no es un tono de complacencia, homenaje a estos personajes, para nada. Es el tono de una serie de personas que fueron importantísimas, que tuvieron todo el poder, pero que al llegar a la hora de la muerte, muchos o no importan, o ya estaban totalmente olvidados, o hay otros de los que hasta la gente dijo, qué bueno que se murió porque yo no soportaba a este tipo por todo lo que hizo. Entonces, eso crea una tensión muy especial en el libro, porque como te digo, no es un libro de homenaje, no es un libro que los recuerde con cariño por todo lo que hicieron por la patria, no. Es un libro que señala, vivimos en un sistema a veces muy cruel, que ensalza a estos hombres, los convierte en maravillosos mesías llenos del poder, pero que al final les pone una carga tremenda, tanto por lo que hayan hecho, como por las circunstancias que ocurrieron en el momento en que les tocó la muerte. Y no todos tuvieron un funeral a la altura de lo que se esperaría. Tan así que, como yo digo en el libro, en realidad no existe un ritual específico, un protocolo específico para enterrar a los expresidentes de la República. Desde ahí nos damos cuenta de que seguimos sin saber qué hacer con ellos. Exacto, y es como lo mencionas, cada funeral pues era distinto porque no había un protocolo si lo enterrabas como miembro del ejército, si lo enterrabas como ejecutivo, como civil, y aparte que, por ejemplo, y que también por lo que habían hecho, por lo sucedido, ¿no? Que los sucesores, los presidentes que seguían después de él, pues no querían ir por lo mismo, porque los dejó en un México no muy bien económicamente o socialmente, pero también había que ir o que asistir porque queríamos, bueno, o se quería dar, unificar y hacer esa parte, pues como social, y que viera la gente que el presidente era humano y que podía convivir con su antecesor y que podía hacerlo, ¿no? Muchos contras que hubieron. Y a la fecha, pues todavía no podemos decir, como dices, es que qué presidente ha sido bueno, que qué presidente a todos le hemos visto algo. Debe de ser un cargo sumamente difícil. Sí, y especialmente, alguna vez escuché a un periodista mexicano decir que los sexenios en México en realidad tienen 7 años y que el séptimo año dura toda la vida, todo el resto de la vida, porque es el momento en el que ya no tienen poder, siguen llamando la atención, siguen siendo alguien fundamental en la vida política, pero van quedando cada vez más atrás. Las nuevas generaciones, según las circunstancias, prefieren no acercarse a ellos, según lo que haya pasado con el presidente, y tienen que dedicar el resto de su vida a explicar lo que hicieron mientras mandaban. Y entonces, en el conjunto de expresidentes que yo analizo, pues nos encontramos desde los que vienen de la Revolución Mexicana y están muy orgullosos de lo que hicieron, los que auténticamente se volvieron anónimos después de morir, ya nadie se acordaba de ellos, y los que seguían causando un enorme enojo entre la gente. Y aún así algunos otros que sus funerales fueron utilizados intentando buscar esta reconciliación entre los distintos grupos políticos por las circunstancias que se estaban viviendo. Entonces surge una historia muy interesante, una historia en la que se ve cómo va cambiando la figura presidencial, cómo se enfrenta con todos estos problemas y al final, como sea, es necesario rendirles un homenaje por la simple razón de que fueron jefes del Estado mexicano, sin importar lo que hayan hecho. Tienes que rendirles un homenaje, tienes que recordar quiénes fueron, porque lo que hicieron, aunque ya lo tengamos olvidado,
terminó marcando el México que vivimos actualmente. Entonces eso crea un conflicto y una tensión muy interesante de tengo que rendirle homenaje aunque ya no quiera o simplemente no me interese. Eso habla mucho también de la relación que tenemos con nuestra idea de la historia. ¿Qué pensamos de nuestro pasado? Si de veras hemos asumido lo que hemos vivido o seguimos cargando una serie de rencores y de muchos olvidos. Piensa que somos una nación de historia muy larga y de memoria muy corta. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, ¿tú creerías, si desafortunadamente muriera el anterior o uno anterior a el anterior, ¿no? El actual, porque quien lleva la batuta es el presidente, el presidente actual. ¿Crees que pudiera rendirle algún homenaje a dos de los antecesores? Yo no creo posible que pudiera haber, ojalá que no suceda, pero yo no Claro. creo que pudiera haber algún funeral para ellos. Mira, es una gran pregunta la que me haces. Ahora, para contestártela, yo creo que es importante primero que hablemos un poquito de cómo está armado el libro. Sí, sí, sí. A mí lo que me interesó son 13 presidentes de la era, sí. de la revolución hacia acá, porque también hablas de varias fundaciones, que ahorita vamos a estar hablando con ellos, porque con ellos nace pues el primer partido político de México, que a lo largo de 50 años pues se ha llevado esta parte de la historia, y con los cambios de gobierno pues todavía aún más diferencias. Y por eso te digo, esta diferencia es súper connotada, pero, o sea, máximo, ¿no? Y hablas desde la época de Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Manuel Ávila Camacho, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines, Emilio Portes Gil, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán Valdés, José López Portillo, y hasta Miguel de la Madrid te quedaste. Estos son por los funerales por los que ha pasado la historia. Por eso te digo que por ahí queda todavía uno que ahí sigue. Que también yo creo que si llega a pasar este tiempo durante este sexenio, también estará en el olvido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ahorita te voy a explicar por qué. Mira, yo quise hacer esta historia de los funerales de los expresidentes basándome en el momento en el que al fin se está consolidando un Estado nacional con un partido político que primero era absoluto y que luego pasó a hegemónico y luego pasó a mayoritario. Yo intencionalmente no quise ver qué había pasado en el siglo XIX, que puede ser una historia interesante, pero estoy seguro de que es mucho más compleja por la simple razón de que el Estado mexicano no estaba consolidado y durante el siglo XIX pasó por un montón de problemas. A mí me interesaba más ver ya un momento de consolidación y ese momento es el siglo XX debido a la Revolución Mexicana. Entonces, por eso empiezo con Calles. El orden que acabas de mencionar, para los que nos están viendo, si se dieron cuenta, no es el orden en que gobernaron, es el orden en que se murieron, que es muy interesante. Ajá. El momento en el que cada expresidente se muere tiene que ver, se junta la muerte del expresidente, lo que ellos hicieron cuando estaban vivos y el momento de la muerte. Todo se junta para construir este panorama. Entonces yo por eso voy así, de Calles a Miguel de la Madrid. Como bien dices, en medio está un señor que ahí sigue y que ya cumplió 100 años de edad. Sí. Luis Echeverría Álvarez, del cual ahorita hablamos de qué creo yo que va a pasar con él, pero te digo, es una mera especulación. El primer funeral es importantísimo, el de Plutarco Elías Calles, porque es el que marca la tendencia para todo lo que va a venir después. Él se muere en 1945, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho está gobernando, 46, si no me equivoco, 46, está gobernando. Ajá. Después de que tuvo que salir de México expulsado por Lázaro Cárdenas, acusado de ser el jefe máximo de la revolución, etc. Y es la primera vez que un presidente de México piensa, yo tengo que hacerle honores a este antecesor mío, por la simple razón de que fue un personaje fundamental. Y tengo que buscar que esos honores sirvan para de alguna manera intentar una unión en esta familia revolucionaria que está dividida después del cardenismo y después de mi mandato. Y entonces lo que se le ocurre, porque no hay un ritual,
es hacerle un funeral de general de división, pero que tenga algunos elementos de funeral de presidente, que sí hay. Sí hay ritual para un presidente que se muere, no hay ritual para un expresidente. Y entonces ahí empezó. De ahí se fueron agarrando los otros presidentes de la República cuando les tocó que un antecesor se muriera, para empezar a organizar más o menos cómo iba a ser este funeral. Pero insisto, no hay algo que esté escrito. Hubo que empezar a hacerlo a partir de la marcha, a partir de lo que dijera también la familia, que era muy importante, sus creencias religiosas, las circunstancias de la muerte, las circunstancias políticas, y además como con el paso del tiempo se nota que la sociedad mexicana va cambiando, se va haciendo más crítica y entonces ya no está dispuesta a despedir a sus expresidentes muy tranquilamente como antes. El último funeral se parece mucho al primero. Es el funeral de Miguel de la Madrid en el año 2012. Se parece en el sentido de que otra vez un presidente de la República se encuentra que ha muerto un antecesor y hay que buscar una unidad. Y más en 2012, que fue año electoral, que el PRI regresó a la presidencia, que ya había un enorme enojo popular, era la segunda campaña de López Obrador, había que buscar una forma de que todo esto conciliara. Y entonces a Felipe Calderón se le ocurre hacerle un homenaje de cuerpo presente a Miguel de la Madrid en Palacio Nacional. El primer y el último funeral entonces son muy interesantes porque empatan en eso, en que hay una élite política que necesita despedirse de un antecesor y necesita usar esa despedida para intentar construir un ambiente cordial dentro de lo que cabe para lo que venga al futuro. Sí, sí, efectivamente, por eso te digo que a veces era, o se vuelve necesario, ¿no? Que la gente, pues que diga, no pasa nada, nosotros estamos bien y no importa. Aparte también porque, bueno, aquí a Enrique Peña Nieto le tocó que los dos fueran pues, priistas, ¿no? Sí, a Felipe Calderón le tocó eso, de que murió un priista y iba a entrar un priista. Recuerdo que el caricaturista Paco Calderón tiene precisamente un cartón, sería muy interesante, en el que pues Felipe Calderón está en el funeral y a un lado tiene un retrato de Miguel de la Madrid que está viendo hacia el pasado y al otro lado tiene Enrique Peña Nieto contento de que ya va a empezar su mandato y en medio está Felipe Calderón con cara de bueno, pues ni modo, fue la que me tocó, no hay más, ¿no? Cada presidente, cuando tiene que hacerle un funeral al antecesor, se encuentra con esas cosas. Hubo momentos realmente y sinceramente dolorosos. Sí hubo expresidentes de los cuales sí hubo dolor por sus muertes. Pienso en Adolfo de la Huerta, en Manuel Ávila Camacho, en Adolfo López Mateos. López Mateos fue un señor muy, muy querido. De la Huerta, por ejemplo, es muy interesante porque de la Huerta es un presidente que tenemos muy olvidado, pues gobernó nada más 6 meses. Exacto. Pero resulta que pues, fue un hombre decente, algo que luego no compartimos mucho con los presidentes, y un hombre que sí se ganó el aprecio de sus contemporáneos. Otro, Manuel Ávila Camacho. Yo no hubiera esperado ese funeral tal y como se lo hacen en su casa, donde están los expresidentes y se quedan toda la noche a velar el cadáver y después cuando lo enterraron en el patio de su casa, que él vivía en La Herradura, en el Estado de México. Entonces hay diferencias también en estos funerales porque también se nota que hay una clase política que se han ido conociendo, que han ido pasando con el transcurso de los años y que necesitan cimentar esa estabilidad, esa continuidad histórica y republicana, como alguna vez la llamó Porfirio Muñoz Ledo. Es necesario que siga esa tendencia y por eso siempre hay que rendirle homenaje al pasado, aunque no nos guste mucho. Cuando muere, por ejemplo, José López Portillo y a Vicente Fox se le ocurre que no quiere rendirle un homenaje porque Vicente Fox representaba el cambio panista de principios del siglo XXI y López Portillo representaba la corrupción, el despilfarro, la destrucción del país, la deuda de 1982. Pues en realidad al no asistir al funeral, pues lo único que él logró fue quebrar esa liga republicana
y pues no se dio cuenta de que en algún momento Vicente Fox también va a fallecer y también él va a querer que le hagan honores de jefe de Estado al momento de su muerte. Que también es por eso que lo piensan ellos, ¿no? Poder hacer uno porque también les puede tocar. Y ahí, por ejemplo, a López Portillo le tocó, pues todo lo mal que fue su gobierno o lo mal que lo veíamos, pero también aunado a problemas familiares. Él divorciado de su primera esposa, fue la segunda, Sasha Montenegro, o sea, también hubo ahí este tipo de problemas, ¿no? Hasta el último día de su muerte. Sí, porque como yo te decía, en esta maldición del séptimo año, por así llamarlo, también pues, se conjunta la vida personal. Calles, por ejemplo, pues tuvo la suerte de que su familia estaba más o menos integrada y pudo pues morir rodeado de todos ellos. Lo mismo de la Huerta. Adolfo Ruiz Cortines, por ejemplo, es un caso muy triste. Como digo en el capítulo, él dice claramente, yo quiero quedarme solo. Murió, la esposa no estaba con él en el momento de la muerte, no había nadie de su familia, estaba acompañado más bien por algún amigo y gente del Estado presidencial, pero muere en una absoluta soledad. Hubo otros presidentes que murieron en hospitales, la mayoría murieron en sus casas, algunos tuvieron finales pues francamente dolorosos. Ahí está Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, que duró muchísimo enfermo, muchísimo tiempo enfermo. Sí, López Mateos es un caso muy, muy triste porque López Mateos representa un momento, pues el momento del triunfo de la revolución institucionalizada. El país está creciendo al 6%, hay estabilidad, se ha convertido en una potencia media, vamos a hacer los Juegos Olímpicos, ya tenemos Museo Nacional de Antropología, nos va maravilloso. Todo eso empieza a derrumbarse con el siguiente gobernante, Gustavo Díaz Ordaz. Y mientras tanto, a López Mateos pues le tocan los espantosos aneurismas cerebrales, con los que pierde la voz, queda en coma, el señor queda absolutamente destruido por su enfermedad. Y cuando muere en 1969, no es solamente la muerte de este personaje, es auténticamente el final de una era. También eso queda reflejado en la forma como mucha gente acudió a la casa de López Mateos, allá en San Jerónimo, a despedirse, con esta sensación de ese México maravilloso que tuvimos ya se murió, desapareció con López Mateos, y queda también una sensación de quién sabe qué es lo que va a venir después. Si bien la muerte de cada presidente es el final de una época, no se ve igual, depende de lo que haya pasado con cada expresidente. Pienso en Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil, que pues francamente sus funerales fueron casi anónimos, casi no importaron. Pero ahí tienes a un Lázaro Cárdenas, el único expresidente que le han hecho un funeral de 3 días. Sí, ese tamaño de importancia histórica del general Cárdenas, para que el Estado lo despidiera durante 3 días y lo convirtiera de inmediato en uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana. Claro. Y ahí, bueno, vamos también, bueno, Adolfo López, es López Mateos el que regresa, después se exhuma su cuerpo y ahora está en Atizapán, ¿no? Porque él nace en Atizapán. Sí. Sí. Mira, ha habido casos en los que, y eso también, eso sí ocurre en todo el mundo, los huesos también tienen una utilidad política. Ajá. Los restos de los personajes que alguna vez tuvieron poder también se pueden utilizar después. Los casos más importantes fueron Lázaro Cárdenas y López Mateos. Que a Lázaro Cárdenas de inmediato lo llevaran al Monumento a la Revolución. Colocarlo a otro nivel histórico. El caso de López Mateos, pues tiene mucho que ver con la conformación de este Grupo Estado de México de los años de Carlos Jan González, Emilio Choifet, todos estos gobernantes, los del Mazo, los cuales pues, consideraron que López Mateos había sido uno de sus grandes miembros y por eso lo llevan a Atizapán para tener un lugar donde rendirle culto. Había ocurrido antes, el caso quizá más importante que se me ocurre ahorita, pues es Francisco I. Madero, que en 1913 lo entierran en el Panteón Francés luego del espantoso golpe de Estado, y en 1960 el gobierno de la Revolución, con López Mateos,
lo quiere homenajear a la altura histórica que es, lo exhuman del Panteón Francés y lo llevan también al Monumento a la Revolución para dejar clara la importancia de este señor. Hubo otros casos que simplemente los exhumaron pues, por conveniencias familiares. Pienso en Miguel Alemán, que también estuvo en su momento en el Panteón Francés, y después pues, simplemente lo llevaron a la Basílica de Guadalupe, donde está actualmente. Miguel de la Madrid es el único expresidente mexicano al cual han incinerado, por ejemplo. Ajá. Sigue en la iglesia de Santo Tomás, allá en Coyoacán. Coyoacán. López Portillo, fíjate, paradojas de la vida. Después de lo que hizo Vicente Fox, pasaron los años y Enrique Peña Nieto sí buscó la forma de resarcir ese tropiezo, ese choque que había habido con Vicente Fox. Entonces, Enrique Peña Nieto colabora con la familia para sacar los restos del expresidente López Portillo de los velatorios militares allá en la ciudad de Cuernavaca para llevarlos a la cripta de los López Portillo. Pero aunque hay un reconocimiento por parte del gobierno de Peña Nieto, la ceremonia fue en absoluto secreto. No fue una ceremonia pensada para que la gente se enterara, fue simplemente algo para la familia, lo cual pues también tiene que ver con el recuerdo del expresidente López Portillo. Claro, claro. Y dentro de las paradojas también, que Lázaro Cárdenas no quiso ir al funeral de Plutarco Elías Calles, pero después, de muerto, se encuentran en el Monumento a la Revolución. Sí, y además de que, como decía doña Hortensia Elías Calles, la hija de don Plutarco, al final Lázaro Cárdenas fue el que tuvo mucho que ver para que Plutarco Elías Calles en 1969 fuera llevado del Panteón de Dolores al Monumento a la Revolución. Cuenta doña Hortensia, pues en realidad fue Lázaro Cárdenas quien dijo, es que su papá tiene que estar ahí por su importancia histórica. Paradojas de la vida. Exacto, exacto. Y aquí en el libro también cuentas, por ejemplo, cuando nace el Partido Nacional Revolucionario, que hoy lo conocemos pues con otras siglas, que es el Partido Revolucionario Institucional, que son estos miembros que eran de, pues prácticamente de la Revolución Mexicana. Pero habiendo conflictos, entonces también se organiza otro partido que es el auténtico de la Revolución Mexicana, que ahora ya no existe, pero que en mis tiempos sí estaba el PARM. Y es cuando bueno, nacen también pues por estos conflictos sociales, ¿no? Sí, mira, el PARM en realidad nació intentando ser algo así como la conciencia de la Revolución Mexicana. Es un partido que surge durante el conflicto del enriquismo y en donde el presidente Adolfo Ruiz Cortines pues, considera que es necesario darle algo a todos estos personajes que estaban enojados con el intento de reelección de Miguel Alemán. Ahí lo importante es entender cómo primero fue Calles en 1929 quien decidió que había que crear una cosa llamada la familia revolucionaria. Había que lograr una unión de todos los que habían peleado la revolución. Y esa unión, pues había que conservarla con el paso de las décadas. Y para esa familia tenía que ser importante ir despidiendo a cada integrante fundamental de cada una de sus generaciones, que son los presidentes de la República. Pero eso se rompe con los funerales primero de José López Portillo y luego de Miguel de la Madrid, porque los presidentes ya no eran priistas, eran panistas. Entonces ya no puede ser una despedida a uno de los miembros del partido. Tiene que ser la despedida a un jefe de Estado. El asunto es cómo hacerlo. Vicente Fox de plano dijo, no, a mí no me interesa, yo no quiero porque no comulga con mi proyecto político. Felipe Calderón no. Felipe Calderón dijo, era un jefe de Estado, como tal tenemos que despedirlo, independientemente de lo que haya pasado. Tenemos que hacer eso, porque reconciliarse de esa forma con el pasado le da mucha más consistencia al presente. Por eso es importante hacerlo. Exacto. Por supuesto que cuando muere un expresidente, y según su importancia, pues van a empezar a surgir voces que lo criticarán, que lo condenarán, que dirán que bueno que se murió. Pero para el Estado, lo que hay que hacer es cumplir con el homenaje. Hay que despedirlo con la importancia que tuvo. Que sean otros los que se encarguen de la crítica al personaje. El Estado no debe hacerlo. El Estado tiene que despedirlo y tiene que reconocerle el momento en el que le tocó gobernar este país.
Uno de los presidentes no tan querido que ha habido aquí en México, pues es Gustavo Díaz Ordaz y hoy en día mucho más. Pero él cuando muere le toca entonces a Miguel de la Madrid, ¿no? No, le toca a José López A López Portillo, Portillo, sí, fue en el 79. 79, Sí. y él estuvo, Y exacto, exacto. ese es un funeral muy, muy complejo por Tlatelolco, Sí, por el sí, 68, sí. por el conflicto médico, por el inicio de las guerrillas, por un montón de cosas que pasaron ahí, por la dureza de Gustavo Díaz Ordaz. Y que ahí le Pero es toca muy, también, espérame, nada más, le toca una colita al que aún no se va, que es a Luis Echeverría. Por eso te sí, digo que también ahí tiene, o sea, no olvidamos, o sea, no se olvida, y como dicen, 2 de octubre no se olvida. sí, no se Entonces, olvida. Pero como yo te decía antes, el Estado revolucionario entiende que tiene que homenajear al presidente Díaz Ordaz por haberlo sido. Entonces, toman una decisión muy curiosa, porque por un lado dicen, nosotros no vamos a negar lo que pasó, nosotros sí vamos a homenajear al expresidente Díaz Ordaz, pero vamos a dejar claro que las decisiones del 68 solo las tomó Díaz Ordaz y que nosotros seríamos incapaces de volver a hacer una cosa así. ajá, Lavémonos también las manos. Entonces, tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo y eso es muy, muy curioso. Por un lado, su homenaje y por otro, mira, lo que él hizo, ay, que se lo reclame la historia, yo ya soy una cosa diferente. Pues era necesario y más en ese momento, eso fue en el 79, el país todavía estaba creciendo un montón con el auge petrolero, no se veía venir todavía la crisis del 82, López Portillo seguía creyendo que podrían administrar la abundancia y pues en ese instante era necesario despedir así a Gustavo Díaz Ordaz. claro, claro. Y en la etapa de cuando estaba Gustavo Díaz Ordaz, creo que es el presidente que le ha tocado más funerales, ¿no? Son 3 funerales lo que le tocan a él. Mira, le toca el de Adolfo López Mateos, ese es importantísimo. Ajá. Le toca el de Abelardo El de Rodríguez y Abelardo le toca Rodríguez, a Lázaro el de Cárdenas. Cárdenas. El de Abelardo Rodríguez es muy curioso. Eh, es un expresidente que para empezar muere en Estados Unidos, no muere en México. Pues él vivía en Baja California. Muere el día en que se está firmando en México el Tratado de Tlatelolco, un tratado por el cual se prohíbe la proliferación de armas nucleares en América Latina. El presidente Díaz Ordaz no iba a ir a ese funeral, simplemente no se podía. Entonces, la única opción, porque además no había quien fuera, pues pedirle al general Lázaro Cárdenas que acudiera y hacerle funerales de general de división, así muy específicos. Y entonces el señor muere en Estados Unidos, se lo traen cruzando la frontera y lo entierran allá en Baja California. Ya, López Mateos es otra cosa. López Mateos fue un gran amigo de Díaz Ordaz, pero cuando López Mateos termina, cuando sí López Mateos termina el sexenio, los dos quedan en malos términos. A Díaz Ordaz no le gusta la enorme popularidad que tiene López Mateos y eso que lo hace presidente del comité organizador de las Olimpiadas del 68, que no pudo cumplir ya con ese cargo. Pero cuando muere López Mateos, Díaz Ordaz está ahí. Y Díaz Ordaz sí deja claro que le está doliendo un montón la muerte del amigo. Y pues ni modo, hay que apechugar. Cárdenas es otra cosa. Cárdenas es un titán. Cárdenas se vuelve en ese momento uno de los padres de la Revolución Mexicana, el último El gran último. héroe. Y pues hay que ir a homenajearlo y a todo lo que da. Ocurre también que ya en ese momento ya fueron las elecciones, ya ganó Echeverría, y entonces juntas a dos expresidentes, Miguel Alemán y Emilio Portes Gil, al presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, y al presidente electo, Luis Echeverría. Los cuatro ahí homenajeando al último gran héroe de la Revolución Mexicana. Pues es un momento impresionante. Sí, 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 sí es. Sí es. Y ahora entonces, pues bueno, vamos a dejar que la gente lo lea, porque de verdad está muy, muy interesante que sepa. Incluso también le das algunos datos de cómo fue la presidencia de cada uno de ellos. O sea, las cosas que hicieron bien y mal. O sea, en Sí, el lo que periodo... pasa no es solamente la muerte, hay que Sí, entender al personaje. exacto. Y hay que entender al personaje para entender por qué los homenajearon de esa manera. Es importantísimo entender
la importancia histórica de Miguel de la Madrid, alguien que todavía tenemos un poco cerca, para entender también que su muerte en 2012, pues no podía dejarse pasar así nada más, había que hacerle todo un homenaje. No así con Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, cuando muere en 1963, para empezar, recuerda que es uno de los presidentes del Maximato que terminó renunciando después de 2 años en el poder, que nunca fue realmente importante y que cuando muere, pues todo el mundo dijo, ¿a poco estaba vivo todavía este señor? Como que se nos había ido de la mente. Emilio Portesil es otro caso. Cuando muere en 1978, el mismo José López Portillo que le tocó el funeral, pues tuvo que decir, pues no tengo más que decir, lamento mucho su muerte, pero tampoco fue un expresidente que, que dejara una gran huella en el país. Eso también es importante para el momento de medir a estos personajes. Unos fueron importantísimos y otros pues simplemente pasaron así y pues había que homenajearlos. De Emilio Portesil, lo más rescatable es que hasta ahorita es el único expresidente mexicano al que le han hecho un funeral masónico. Fuera de eso, pues no hubo mucho que señalar. Exacto. Y hay otro personaje también, que es Miguel Alemán Valdés, ¿no? Que lleva al país, pues bueno, a veces sí a la industrialización, a grandes, comercialmente le fue bien a México, pero por otro lado también descaradamente corrupto. Corrupción totalmente nada. Es la generación de los cachorros de la revolución, los que están gozando de todos los privilegios y están gastando un montón. Pero fíjate que ese funeral es muy interesante porque yo creo que es la primera vez que de veras hay una reflexión sobre la ceremonia de funeral de un expresidente de la República. Y esa reflexión la hace otro presidente, la hace Miguel de la Madrid. En sus memorias lo dice muy claramente, pues yo tuve que pensar seriamente que había que homenajearlo, aunque yo no estuviera muy a gusto. Miguel de la Madrid dice claramente, pues al final, en mucho Televisa influyó para hacerle este enorme homenaje a Miguel Alemán. A mí honestamente no me gustaba, pero entiendo que es necesario. Entiendo que también hay que homenajearlo pues porque es uno de los expresidentes más importantes de la historia de México. Entonces ahí, la muerte de Miguel Alemán sí siente un precedente muy interesante. Se muere en 83 cuando el país está derrumbando por la crisis. Hay un enorme enojo popular al respecto. No hay un buen recuerdo de su mandato por la corrupción, pero era un hombre tan importante que contribuyó a construir ese México del desarrollo estabilizador y había sido fundamental para el desarrollo de la industria televisiva en México, que pues había que hacerle homenaje, nos gustara o no nos gustara, no quedaba otra. Exacto. No te digo que todos estos personajes, bueno, todos estos presidentes, pues tienen sus cosas, su lado positivo y su lado negativo. Ahora, ¿crees que, por ejemplo, cualquiera que pudiera fallecer, hoy en día le estarían haciendo algún homenaje? Esa es una gran pregunta. Mira, la respuesta más honesta es no lo sé, pero vamos a ponernos a especular. Tenemos un presidente ahorita que está muy consciente del poder de los símbolos, por eso él está en Palacio Nacional. Y ha querido establecer una idea de la historia de México en la cual de 1982 hacia atrás todo estuvo bien y de 82 a 2018 todo estuvo mal. Tomando eso como base, yo creo que si en este momento se nos llega a morir Luis Echeverría, que acaba de cumplir 100 años, este año cumplió 100 años, imagínate nada más. Y que también está en el olvido, ¿verdad? Más o menos. Digamos que quien ha intentado mantenerlo presente es la revista Proceso, porque ellos tienen también ahí un asunto particular con Echeverría que tiene que ver con su fundación, pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que López Obrador sí le haría un funeral de Estado a Echeverría, porque representa a esa época que él añora, a esa época de la presidencia fuerte, el Estado benefactor, el que sometía a todos los demás poderes, mucho de lo que él quiere.
y que dejó claro en su discurso de toma de posesión. Que sería una ruptura con estos grupos de izquierda que apoyaron a López Obrador y que le dirían, oye, pero pues primero estuvo en 68 y luego la guerra de guerrillas y luego la crisis, y etcétera, indudablemente. Pero también tenemos un presidente muy dispuesto a romper con esas cosas y muchas más, ¿eh? Francamente no creo que le importe. Entonces yo sí creo que sí le haría un funeral de Estado. A lo mejor no una cosa grande, no, pero yo creo que por lo menos sí hace guardia de honor ante el ataúd, a lo mejor sí se echa un discurso, sí cumple con esas normas. Ahora bien, vamos a suponer que pasaría con los siguientes. Los siguientes son Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Yo creo que ahí la situación sería muy distinta. Sí creo, vamos a suponer lo peor, ojalá no pase, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Salinas es el que sigue. No veo a López Obrador yendo a hacerle un homenaje. No. Con Cedillo no sé. Con Cedillo nunca se ha metido. Así que no podría decirte. Fox no creo. No, ni Calderón menos. ¿No? O Peña, con Peña no se ha metido. Sí, no. Y a lo mejor a Peña sí le interesaría, llegado el caso, hacerle un funeral, digo, en el caso de que ocurriera, ¿no? Sí. Yo creo que eso pasaría porque tienes que medir la utilidad política de esta circunstancia. Y entonces es muy fácil decir, Calderón, la mafia del poder, claro que no voy. Salinas, mafia del poder, claro que no voy. Pero Peña es otra cosa. Echeverría es otra cosa. Al final, recuerda que al final López Obrador viene de la tradición priista. Eso no se le ha quitado. Y está muy consciente de la importancia de sus dos personajes. Entonces, a lo mejor con ellos sí, y con nosotros no. Sí. No. Y nunca ha pasado que, por ejemplo, un presidente muere en funciones, ¿verdad? Sí. Bueno, menos con Cecilia, a Madero. Y bueno, y antes Benito Juárez. Juárez, por ejemplo, también por eso es muy interesante, porque si es el caso de un presidente de la República que muere en funciones. El otro caso fue Miguel Barragán en los años 30 del siglo XIX, un presidente que nos queda muy lejos. Pero nada más, los otros cumplieron su función y se murieron un tiempo después. Ahí yo creo que el funeral más importante es Benito Juárez, porque Benito Juárez de alguna manera siente un precedente de cómo tendría que ser un funeral para presidente y para expresidente. Una enorme comitiva que salga, en este caso de Palacio Nacional, por supuesto la presencia del ejército, de los poderes de la Unión, llegar en este caso, el cementerio, discursos, cubrir el féretro con la bandera nacional, toque de silencio, ese tipo de ceremonias que algunas de ellas ya se hicieron con Benito Juárez. Luego fueron surgiendo otras, especialmente eso de cubrir el ataúd con la bandera nacional. Eso ya es mucho más de nuestra época. ¿Y los 30 cañonazos? 21 en este caso, 21 cañonazos, la salva de 21 cañonazos. En el caso de los expresidentes, pues lo más importante es el toque de silencio y la marcha de honor. La marcha de honor, pues es una interpretación que se toca solamente para el presidente de la República, que todos los mexicanos alguna vez lo hemos escuchado, pero solo identificamos si lo conocemos o si supimos, o si alguna vez los que estuvieron en el ejército, porque es una melodía que se toca al mismo tiempo que se toca el himno nacional. Entonces, por eso la mayoría de los mexicanos no lo identifican mucho, pero es parte de el protocolo para rendirle honores al presidente de la República. Pues vean lo interesante que está este libro, de verdad lo recomiendo, y lo lees rápido porque te interesa y estás viendo, te digo, aparte también cuentas un poco de lo que es el presidente, de la forma en que murió, o sea, como dices, muchos en su casa, pues dos en el extranjero, ¿no? Si contamos a Porfirio, que también él muere en el extranjero, pero también en el completo abandono. Y bueno, Porfirio Díaz, pues todavía hay una historia ahí, ante la posibilidad de que en algún momento regrese a México. Con Porfirio Díaz, pues piensa que muere en 1915, la revolución, es un año tremendo para la revolución que hay para el país, y hay esta idea de don Porfirio fue el culpable, no le vamos a hacer ningún homenaje. Cuando hubo posibilidad de regresarlo después con Lázaro Cárdenas, con Manuel Villa Camacho,
pues la verdad es que la familia Díaz prefirió no hacerlo y entonces por eso el general sigue allá en Francia y pues, siempre está la duda de si en algún momento regresará al país y en qué términos va a regresar, ¿no? Hay quien pide que regrese y que se le haga un homenaje, hay quien dice no. Si acaso, honores de general de división, que es el grado con el que se murió, pero no ningún homenaje. Yo creo que si regresaran los restos de Porfirio Díaz, pues volvería a ser otra conmoción histórica, que sería muy interesante, no te lo negaré, pero quién sabe cómo se podrían las cosas, ¿eh? Y yo creo que la gente no, mucha gente no lo acepta. Pero también se decía que, por ejemplo, ya no está pagado el panteón donde está, ¿no? Hasta donde yo sé, sí está pagado, porque en todo caso tendrían que haberlo exhumado este año también. Este año se cumplieron los 100 de la inhumación. Y la verdad es que no hubo ningún comentario más. Entonces yo supongo que ya no hay ningún problema al respecto. Es lo que puedo comentarte. Pero aparte que está en un buen panteón allá en Francia. Sí, y están cuidados los restos, porque yo no sé qué pasaría si estuviera aquí. El general siempre quiso estar en Oaxaca, pero ¿quién puede garantizar Sí, que los restos van a estar seguros? sí, exacto. Sí, no lo creo. Oye, pues muchísimas gracias. De verdad que se fue el tiempo y así es el libro. De verdad se los aseguro. Cómprenlo en todas las librerías, en el formato pues digital, ¿no? En el EPUB, para que lo puedan leer. Se lo llevan, así como lo leí yo desde la tableta. Y Oye, y déjame comentarles que, digo, si quieren concederme el beneficio de la duda, pues lo pueden bajar de Amazon y pueden bajar el primer capítulo gratis para que pues, lo vean con calma y ya se les interesa, pues ya se compran el libro completo. Yo no quise hacer un libro tremendamente denso académico en este caso. Sí quise hacer un libro confiable, un libro con fuentes, un libro con rigor histórico, pero que también tuviera, que fuera fácil de leer, claro. que fuera agradable. Porque como te dije al principio, yo entiendo que estoy hablando de unos personajes que en su mayoría no nos cambian, que no podemos alabar como ocurriría quizá en otros países, eso dependería. Tenemos ahí asuntos con estos expresidentes y entonces yo lo que quise reflejar fue justamente qué le pasó a esta gente que fue tan poderosa al momento en el que se murieron y al final pues solamente se vuelven recuerdo, unos muy importantes, otros pues un recuerdo muy chiquito. Creo que esa es la riqueza del libro, no mostrar a grandes hombres, no mostrar a titanes, no, mostrar a personas que al momento de la muerte pues tienen que hacer una reflexión sobre todo lo que pasó en sus vidas, porque sí tuvieron vidas muy importantes, eso es innegable. Y por ahí también lo dijeron, ¿no? Quien los va a juzgar, pues es la historia. Pues sí, a eso nos dedicamos, o dicen. Exacto. Oye, Ardo, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco, pues estas pláticas siempre son muy interesantes. Y también Ardo está en esto de la red social llamada Twitter, pero hay un espacio, ¿no? Que es el Space, que hace pláticas y hablas también acerca, pues bueno, de los temas que van sucediendo, ¿no? La revolución, independencia. Uno de estos espacios, de verdad que también son muy interesantes. ¿Cuál es tu cuenta? Búsquenme en @Cleonáutica, ahí estoy para atenderlos a todos. Y únanse a estos space que de verdad hace, que son muy interesantes. Siempre hay que buscar todas las opiniones. Hombre, yo te agradezco a ti muchísimo esta No, entrevista. gracias a ti. Y pues bueno, amigos, nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo jueves con otro programa más de Crónicas de Boqueta Presenta. Hoy, pues con Ardo Burkholder. Y compren este libro. No se les olvide. ¿Cuál es el título? Se llama Los últimos honores funerales presidenciales en México, 1945-2012, y es de editorial Grijalbo. Exacto. Y de verdad que les va a encantar, no se van a aburrir. Gracias, Ardo. Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Gracias.